y con el último soplo de mi corazón, maldigo a Chespirito. Ok, yo lo sé, banda, esa fue una manera un tanto exagerada de comenzar, pero era necesario porque quiero darles la bienvenida a este nuevo Hablemos en Serie, donde finalmente pudimos hacer una actualización de la serie de Chespirito, porque yo recuerdo perfectamente, yo lo sé, banda, no necesitan recordármelo, que cuando salió el primer episodio yo fui el primero en decir que esta serie iba a buscar a toda costa reivindicar la imagen de Chespirito y hacerlo quedar como el bueno de la historia o como la víctima, porque genuinamente yo pensé que al estar siendo hecha, producida y dirigida por los hijos, o mejor dicho, por el hijo mayor, bueno, el hijo hombre mayor de Chespirito, porque antes tuvo más hijas, yo dije es que iban a hacerlo una reivindicación, iban a querer hacer que quede bien el carnal y la madre, y no pude haber estado más equivocado. O bueno, más o menos. Y honestamente, como este video funciona más como una actualización de este otro video que yo ya hice, sí siento necesario decir algo que me costó mucho trabajo no ceñirme a él. Como bien dicen, es bien fácil dar consejos, pero bien difícil seguirlos, porque yo siempre he dicho que antes de decir, hablar u opinar sobre alguna serie o película, y más específicamente sobre una serie, es necesario ver la serie completa para poder decir a grosso modo todo al respecto. Y yo aquel video lo subí después de haber visto solo el primer episodio. Craso error, lo reconozco perfectamente, pero al mismo tiempo no estuve del todo equivocado, porque sí hay una verdad en la serie, que es que sí tratan de limpiar la imagen de Chespirito, no en el sentido de hacerlo quedar como el bueno o como la persona que nunca se equivocó, no, de hecho sí resaltan mucho sus problemas, sí resaltan mucho sus conflictos y mucho de su personalidad tibia, de su personalidad que, como dicen en mi rancho, de güey pocos huevos, pero al mismo tiempo lo hacen ver como una persona que era tan creativa, que era tan artista, que era tan entregado a su chamba, que todo lo demás le parecía superficial. Entonces como que en realidad no era su culpa, simple y sencillamente él estaba destinado para algo más grande. O sea, no limpian su imagen, pero tampoco le hacen que le recaiga toda la culpa a él. Y aquí podríamos tardarnos 200 años, banda, en hacer el debate de quién tiene la verdadera culpa, quién es el que va y chinga a su madre, cuáles son los villanos y cuáles son los héroes en todo este desmadre. Pero es que esa es la cosa y es algo a lo que me ciño de lo que dije desde la primera reseña que hice del primer episodio. No creo que lo correcto fuera hacer una historia de héroes y villanos, de buenos y malos, porque la vida real no funciona de esa manera. O sea, claro que hay personas culeras, claro que hay gente aprovechada, hay gente trepadora, hay gente maldita, sí, pero al mismo tiempo pues esas personas no es como que digan este es mi plan malvado para conquistar al mundo y sean genuinamente malvados nada más por sus huevos. De nuevo, claro que existe la maldad y claro que hay personas que son malas nada más por el hecho de chingar, pero retratarlas de una forma, vamos a decirlo, casi caricaturesca, esta maldad, esta agresividad, es a mi parecer, se me hace un insulto a la inteligencia del espectador, porque esta no era una serie para niños, no era un programa de televisión que tratara de infundar valores, o sea, era una bioserie. No era así como de estos son los buenos y esto es lo que no debes de hacer y estos son los, perdón, esto es lo que debes de hacer y estos son los malos y esto es lo que no debes de hacer, porque no va de eso. Se supone que estabas retratando historias que ocurrieron en la vida real, que obviamente no hay que ser un pinche genio ni tener doctorado en storytelling para saber que le meten el drama, que le meten la exageración, que le cambian algunas cosas en aras de la espectacularidad de la historia. Eso cualquier estúpido podría saberlo. Bueno, tal vez no, pero el punto es que claro que queda perfecto que iban a hacer una dramatización y para poder hacer un buen drama y venderlo, claro que tenían que tener algún antagonista, pero no te pases de verga y hagas un antagonista tan caricaturesco. Yo no dudo, en serio no lo dudo, porque he visto las entrevistas, porque he visto cómo era él como persona pública al menos, y yo no dudo que Carlos Villagrán fuera un dolor de huevos, pero de eso hacer este sujeto imprudente y casi rayando en lo ridículo y de nuevo en lo caricaturesco como lo pintan en la serie, sí se me hizo una exageración muy cabrona para darnos a entender de que él era el villano, él era el malo, él era el que siempre andaba ahí de chingaquedito. No dudo que a lo mejor lo fuera, pero no tan
ha caricaturizado. Que creo que ese es el mayor problema que le puedo encontrar a la serie, que caricaturiza mucho este tipo de cosas, de nuevo en aras de sostener el drama, de sostener la historia de es que Chespirito era todo un artista y se metió tanto en su mundo que se olvidó de todos los demás y este desmadre. Así que, volviendo a lo que yo dije en aquel primer video, no es que quieran justificar a Chespirito y decir, no, es que él no tuvo ninguna culpa, pero al mismo tiempo como que sí buscaron condonarlo, dándome la razón de lo que yo dije. Podrás estar muy enojado por lo que tu padre le hizo a tu madre, podrás querer contar una historia con cierto dolor y cierta hazaña hacia esta persona que se lo merece completamente, pero aún así no dejas de querer buscar a toda costa proteger la imagen pública, no solo de tu papá, sino de la persona que se volvió icónica para Latinoamérica. Porque podrá haber mucho güey fanático de Carlos Vallarta diciendo, Chespirito es la peor mierda que le pasó al mundo y puro pendejo. Podrás decir las mamadas que quieras, pero Chespirito se volvió icónico, necesario y parte fundamental de la historia del entretenimiento en Latinoamérica, y que le arda la cola al que le tenga que arder. Así es, y así seguirá siendo, porque Chespirito encontró la fórmula y la supo explotar cabronamente. Y sí, política y socialmente se alió con las personas correctas y dijo las cosas que debía de decir para lograr hacerlo. Si estuvo bien o estuvo mal, al chile en este punto del desmadre me vale un poco verga señalarlo, y de eso no va este video. Así que a llorar a la llorería los que quieran decir de ¿cómo puedes decir que Chespirito era aún así? Hablando con respecto a lo de plantear a los personajes, sí, evidentemente Carlos Villagrán, o bueno, Marcos Barragán y Margarita Zavala, o no sé cómo la llamaron en la serie, Margarita Ruiz o Margarita Torres, la mesa, evidentemente fueron pintados como los villanos de la historia, y francamente hubo una pequeña comezoncilla que me dejó esta situación, porque de nuevo, claramente esta personaje, esta señora, no tuvo las manos limpias en ningún momento, pero la conversación que se hizo alrededor de ese asunto sí se desvió a solo culparla a ella, a solo echarle la tierra a ella, a zorrearla a ella. Y es como de, a ver, gente, no se les olvide que en la ecuación de cuando hay tres precisamente. Uno al que se lo está llevando la chingada, que fue Margarita, que fue, ven, ¿por qué no me gusta que cambien los nombres? Que fue la verdadera esposa de Chespirito, y los otros dos que son las que la andan cagando. Dos, no nada más una, porque nadie le puso una pistola al güey, nadie lo amenazó, no, fueron sus decisiones y lo pinche pocos huevos que resultó ser como ser humano lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Y la conversación, como siempre, se desvió a echarle la culpa a la morra, y que la morra era la zorra, y que la morra era la trepadora, y que la morra era la culera. Y en toda la serie se la pasan como que resaltando esta parte de que mírenlo nada más, que vieja tan cusca y promiscua que saltó de aquí para allá y de allá para acá y subiendo, y la conversación, la propia serie la encamina siempre hacia ella, siempre hacia la mesa, y es como de, a ver, el vato también era una pinche zorra, y andaba con una y andaba con la otra y le picaba las nalgas a pero no se concentraron en resaltar esa parte. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados haciéndolo de no, es que él era un creativo y era un genio y no lo comprendía ni su propia esposa y pobrecito pendejo. Entonces sí, como que sí se vio mucho ese machismo en el mundo del espectáculo, en donde, y en el mundo en general, en donde si eres vato y andas con un chingo eres un campeón, pero si eres morra y andas con un chingo eres una zorra. Y al chile es así, se me hicieron mamadas, porque la mera neta es que hasta el momento en el que se metió con un hombre casado, la mesa estaba en todo su derecho de andar picando nalgas por donde ella quisiera. Por lo que esa parte de que desviaran mucho la conversación y que sigan desviando mucho la conversación a hacerle la funa solo a ella, pues no me parece del todo correcto. Aunque considerando que pues el otro güey ya está más muerto que su chingada madre, entiendo por qué a lo mejor la conversación solo se desvió a ella. Pero pues, habiendo dicho esas dos cosas que sí resaltó mucho la serie, la verdad es que estuvo impactante. Y honestamente no fue como que revelaran algo que no supiéramos ya, al menos todos en México. Y es que aquí sí hay que mencionar algo importante, que en México el hartazgo hacia Chespirito llegó muchísimo antes. O sea, no es como que solo se pusiera de moda por los comentarios de Carlos Vallarta o porque un montón de gente lo empezó a decir en TikTok. No, sí llegó un punto en el que como que Chespirito se volvió
como bien lo señalan en la serie, repetitivo, cansado, se sentía bastante comprado y manipulado por la ideología de Televisa. Y bueno, si habláramos de Televisa y todo su desmadre, tampoco acabaríamos nunca. Entonces, en México, al menos, el hartazgo por Chespirito creo que ha empezado desde la generación de mis primos y de mi hermana, la más grande, que son personas de 35 y 30 años, porque todavía nuestros papás, de hecho, he escuchado muchos comentarios de gente muy mayor que dice: yo no voy a ver la serie porque yo prefiero recordarlo como era él como artista, no como persona. Mucho el pinche argumento pendejo de separar el arte del artista y la madre, ¿no? Entonces, siento que el hartazgo de Chespirito llegó desde generaciones, creo que son los millennials al chile, no sé cuál pinche generación es esa, empezó desde ahí. Entonces, a raíz de que empieza este hartazgo, pues empiezan a revelar todas estas cosas. Entonces, todo lo que la serie revela, los conflictos con Marcos, los conflictos con Enríquez, bueno, no es Enrique Segoviano, es el otro güey, el tema de la mesa, el tema de los que no se querían encasillar y se iban y regresaban. O sea, vaya, la serie no reveló el hilo negro, no es como que esto no lo sabíamos, güey, qué gran sorpresa. Y creo que eso es lo que hace que la serie funcione tan bien, que todos sabíamos cómo era el chisme. Y no pensábamos, y la prueba es el primer video que yo hice, no pensábamos que se fueran a atrever a contarlo. O sea, normalmente cuando sacas una biopic, lo primero que estás pensando hacer es resaltar a tu protagonista y pintarlo como de la historia de éxito, como del güey superó las adversidades, cruzó desiertos y vientos despiadados y escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. O sea, lo vendes como el héroe, ¿no? Y nosotros, la gente, o al menos los que estábamos metidos en el chismecito, ya conocíamos la historia de Chespirito. Tal vez no la conocemos a viva voz, porque vaya, no vivíamos con él, ni fuimos al bautizo de todos sus hijos y la madre, pero sabíamos los chismes, sabíamos de los pleitos por los personajes de la Chilindrina y de Kiko. Sabíamos el desmadre que hubo porque Florinda Mesa empezó a querer mandarlos a todos en la productora. Sabemos que Enrique Segoviano, o sea, sabíamos todo. Entonces, cuando anuncian que van a sacar una biopic basada en la historia, en la biopic que se escribió Chespirito él mismo, producida y dirigida por sus hijos, era lógico que todos pensáramos: no, pues este güey lo van a poner como el héroe nacional, cabrón, no se van a atrever a pintarlo como lo que fue, el tibio pocos huevos. Y al final, órale, perro, que sí te dan eso, o sea, sí te cuentan la historia y cómo tuvo éxito y cómo sí logró salir adelante, pero la verdad, algo que a mí me encantó es que la serie es más sobre cómo Margarita tuvo que aguantar un chingo de pendejada. Margarita, como la esposa de Chespirito, la verdadera esposa de Chespirito, tuvo que aguantar un chingo de mamadas, y cómo fue mucho gracias a ella que Chespirito logró volverse Chespirito. Esa parte como olvidada de todas las historias de éxito, porque no es nada más el artista el que lo logra, es toda la gente que a su alrededor que lo apoya. Y me gustó mucho que sí resaltaran algo que fue evidente para todos los que hemos visto las últimas entrevistas que Chespirito dio en vida, que el güey era un agachón de mierda. O sea, que sí era como de o sea, hacía lo que fuera necesario para él poder seguir haciendo sus cosas. Y eso aquí en China se le llama ser un agachón de mierda, y lo pusieron en la serie, y eso para mí fue bastante impactante. O sea, que lo pusieran como alguien sumiso, como alguien pusilánime, como era él. Sí, es como de verga, se atrevieron, cabrón. Y eso es algo muy resaltable. Muy resaltable, porque aquí van a saltar muchas personas a decir de que no, es que eso arruina su legado, es que mi infancia, es que ya no voy a poder ver el Chavo como antes. Y no, güey, o sea, separar el arte del artista no significa que ya jamás nunca vas a poder volver a consumir lo que ese artista hizo y pensar automáticamente, uy, no, pues era una mierda. No, o sea, claro, lo vas a tener presente porque ya eres consciente. O sea, separar el arte del artista, eso es lo que hace, te vuelve consciente. Y yo todavía puedo ver episodios del Chavo, episodios del Chapulín Colorado, y me cago de risa de los chistes pendejos porque fueron parte de lo que yo fui de niño, pero también soy más consciente de verga. Ese güey no era sus personajes, no era lo que él vendía, ni los valores que él profesaba. Era una persona completamente diferente, y yo elijo si me quiero quedar con esa parte fantasiosa que me vendió o con su verdadera personalidad. Eso es lo único que te hace separar el arte del artista, entender que se puede idealizar al personaje, no idealizar a quien lo interpreta. Y creo que la serie supo brillantemente cómo hacer eso, precisamente. Decirte, una cosa eran sus personajes, una cosa era su trabajo y otra cosa era el cagadero que tenía en su vida real.
y que no supo malabarear correctamente un lado y el otro, y al final la serie se encarga de proteger de una manera el legado y decirte una cosa fue Chespirito y otra cosa fue Roberto Gómez Bolaños, y me parece un trabajo brillante. Y claro que se siente el dolor, claro que se siente la hazaña y los deseos de venganza que trae la familia, los hijos de Chespirito, y con justa razón. Es que no mames, morra pendeja, ¿cómo se le ocurre decir tenía 7 defectos? No chingues, no dices esas mamadas sin esperar que algún día saquen una serie con una producción multimillonaria para hacerte quedar como la mala. Y perdónenme, pero esa ha sido una de las cachetadas con guante blanco cargado de plomo más épicas de la historia. Así que con sus altas y sus bajas, banda, la mera neta es que Chespirito resultó ser una gran serie, un muy buen melodrama, obviamente con sus exageraciones, obviamente con sus sutilezas que no fueron para nada sutiles, pero que completamente vale la pena. Esperar estas 8 semanas para poder hablar de la serie fue bastante difícil, pero muy buena serie. Así que yo le voy a poner a Chespirito, sin querer queriendo, 5 barrilitos o 5 estrellas de 5, porque joder, me gustó más de lo que pensé. El chismecito estuvo bueno, la funa que salió estuvo todavía mejor, los memes, esta madre llegó para quedarse, al grado de que hay rumores de que hay personas, hay ideas en la producción de sacar una nueva temporada del Chavo con el elenco. Probablemente eso sea más rumor que cierto, pero a lo que quiero llegar es que claro que la conversación está activa y Chespirito pegó tanto con su historia y sus personajes que esta serie se volvió icónica y se volvió la más popular de Max, y eso habla mucho de la persona y el legado que dejó. Como dije, le puede doler a quien le pueda doler, pero al chile sí se merece muy cabrón estas 5 estrellas, por lo que así la voy a dejar. Y qué grata sorpresa fue para este verano la serie de Chespirito. Por lo que, camaradas, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, jueves, y les informo que oficialmente estamos a solo 500 suscriptores, probablemente ya a menos, tengo que revisar, digo, no he revisado mientras estoy grabando este video, pero la última vez que chequé estábamos a solo 500 suscriptores de llegar a los 5000 en este canal, lo que significa, banda, que con su apoyo y echándole ganas podemos llegar a los 5000 suscriptores antes de que termine julio. Nos queda todavía unos cuantos días, una semana más, nos queda una semana más de julio, y yo digo, si llegamos a los 5000 suscriptores, si me echan la mano y si me apoyan suscribiéndose a este canal y compartiendo el video con sus amigos para que lleguemos a más personas. Voy a procurar sacar unos cuantos shorts, yo creo que ya voy a empezar a poner más shorts aquí en el canal, sobre todo ahora que ya pueden ser de 3 minutos. Aquí en YouTube, creo que ya llegó el momento de empezar a compartirles shorts y clips y cosas por aquí, precisamente para alimentar los suscriptores e ir creciendo también en este canal secundario, porque me gustó mucho que últimamente este canal particularmente ha recibido más tráfico, más visitas, y pues yo sé que evidentemente entre más personas lleguen, pues va a crecer tanto el cariño como el hate, eso es parte, pero me gusta que la mayoría de las personas que se quedan en el canal, que ven el canal, les gusta, entonces qué chingón por esa parte, así que vamos por eso. Síganme en mis demás redes sociales, de hecho les recomiendo que se vayan a mi Instagram, porque ahorita tenemos activo un sorteo de libros bastante grueso, así que váyanse a mi Instagram para que chequen esa parte. Y pues por lo demás creo que eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. Nos estaremos viendo el día sábado con un nuevo sábado de cine, y la siguiente semana con el contenido regular aquí en Jugo de Cactus, iba a decir, aquí en Mr. Cactus Books and Cinema. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Bye.